Llevas meses orando sin respuesta. Has llorado, has insistido, incluso has llegado a pensar que algo en ti está roto. Has levantado la voz al cielo, pero lo único que recibes es silencio. Y ese silencio pesa en el corazón, en la mente, en la fe. Te preguntas si acaso Dios te olvidó, si tus palabras se pierden en el aire antes de tocar su trono. Pero déjame decirte algo. Ese silencio también tiene un mensaje. Y hoy vamos a descifrarlo juntos. Porque quizás tus oraciones no están siendo ignoradas. Quizás están siendo detenidas por algo más profundo. Algo que ni siquiera te habías dado cuenta que estaba ahí. Antes de seguir, tómate un segundo. Respira. Este no es un video más. Es una conversación entre tu alma y la voz de Dios. Si te identificas con este tema, suscríbete al canal La Biblia sin filtros, porque cada semana compartimos mensajes diseñados para despertar tu fe, restaurar tu ánimo y ayudarte a caminar en victoria. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber hasta dónde está llegando esta comunidad de oración. Ahora bien, volvamos a esa sensación de orar y no ver fruto. Estás ahí, de rodillas, y sientes que tus palabras rebotan en el techo. Días, semanas, meses de pedir y no recibir. Te preguntas si estás fallando en algo, si tu fe ya no sirve. Pero la verdad no está en el silencio de Dios, sino en lo que ocurre dentro de ti. Dios no es indiferente. Él oye, Él ve y Él responde. Pero hay veces en que algo en nuestra vida está bloqueando la conexión. La oración no es una rutina religiosa. Es una línea directa con el corazón del Padre. Piensa en la oración como una señal de radio. Si hay interferencia, no es porque la emisora haya dejado de transmitir, sino porque algo está distorsionando la señal. Y esos ruidos, esas interferencias, muchas veces son espirituales. No se ven, pero se sienten. Y uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que orar sin respuesta es una prueba de que Dios no nos ama, cuando en realidad puede ser un llamado urgente a revisar lo que pasa dentro del corazón. A veces nos acostumbramos al silencio del cielo como si fuera normal, como si la oración fuera un monólogo. Pero Dios nunca diseñó la oración como un eco, la diseñó como un diálogo. Y cuando ese diálogo se interrumpe, debemos investigar por qué. Este video es esa investigación espiritual. Vamos a descubrir los 6 obstáculos más comunes que apagan esa frecuencia divina y cómo puedes removerlos. Cuando lo entiendas, verás que la falta de respuesta no es el final, sino una invitación a la limpieza, al cambio y a la madurez espiritual. Pero antes de entrar en los obstáculos, quiero que recuerdes algo. El silencio de Dios no es su ausencia, es su manera de llamar tu atención hacia algo que no estás viendo. Tal vez hay una puerta cerrada, no porque Él quiera castigarte, sino porque necesita despertar tu discernimiento. La peor desesperación no proviene de una oración no contestada, sino de una oración sin propósito. Por eso hoy te invito a mirar dentro, no para condenarte, sino para liberarte. Este es un viaje hacia lo profundo del alma, donde se revelan las causas invisibles del estancamiento espiritual. Imagina tu vida espiritual como una vasija de barro. Si esa vasija está agrietada, por más que viertas agua, se seguirá filtrando. Así pasa con muchos creyentes. Oran,
ayunan, sirven, pero algo dentro está roto. El pecado, la culpa, el rencor o la falta de fe abren pequeñas grietas por donde se escapa la bendición. Y Dios, en su amor, no derrama de nuevo hasta que esas grietas son reparadas. No porque Él sea cruel, sino porque desea sostener una comunión genuina contigo, sin fugas ni máscaras. La respuesta que esperas puede estar al otro lado de una reparación espiritual. El primer paso para salir del desierto de las oraciones sin respuesta es el autoexamen. Preguntarte con honestidad: ¿qué ocupa mi corazón? ¿Estoy orando desde la fe o desde el miedo? ¿Busco la gloria de Dios o solo mi conveniencia? Las Escrituras enseñan que las oraciones del justo tienen poder, pero esa justicia no viene de aparentar perfección, sino de la transparencia delante de Dios. El Salmo 51 lo expresa cuando David dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Esa petición no es poética, es una declaración de guerra contra todo lo oculto que le roba autoridad a nuestras palabras. Muchos oran pidiendo cambios externos, un trabajo, una relación, una respuesta visible. Pero en ocasiones, Dios retiene la respuesta visible porque quiere realizar primero una transformación invisible. El cielo no se mueve por la insistencia, sino por la integridad. Y ese principio es lo que separa a los que oran con autoridad de los que oran con rutina. Así que pregúntate hoy: ¿qué área de mi vida necesita ser alineada con la voluntad del Padre? Porque hasta que eso no ocurra, las oraciones no fluirán con plenitud. No se trata de ganar la atención de Dios, sino de restaurar la frecuencia del alma. Y esa restauración ocurre cuando dejamos de repetir palabras vacías y comenzamos a escuchar. La oración efectiva siempre nace del silencio interior, de ese momento en que el alma se rinde y reconoce su necesidad. A veces, el problema no es que hablas poco, sino que no escuchas suficiente. Dios no busca solo tus palabras, busca tu atención completa. La falta de respuesta puede ser su manera de invitarte a una conversación más profunda, más sincera, más viva. Piensa en Jesús. Antes de escoger a sus discípulos, oró toda una noche. Antes de enfrentar la cruz, oró hasta que su sudor fue como gotas de sangre. En cada clímax de su vida, la oración fue el puente entre su voluntad y la del Padre. No oraba para cambiar las circunstancias, sino para cambiarse a sí mismo dentro de ellas. ¿Y tú? ¿Usas la oración para negociar con Dios o para transformarte en su presencia? Tal vez ahí está la raíz de tantos silencios. Si miramos el panorama espiritual, hay algo claro. Dios no calla sin motivo. Cada silencio del cielo es un eco que nos devuelve a las preguntas correctas. Por eso, cuando oramos y no pasa nada, deberíamos dejar de resistir y empezar a revisar. La oración no respondida no siempre es un no, puede ser un espera o un ajusta tu corazón. El cielo no funciona por presión, sino por alineación. Y cada obstáculo espiritual que descubriremos en las próximas secciones es una pieza de ese ajuste. No permitas que la frustración apague tu fuego espiritual. La espera también es un campo de entrenamiento. En los momentos en que el cielo parece mudo, Dios fortalece la paciencia, la fe y la humildad. Es en ese proceso donde aprendes a confiar, no en la emoción, sino en el carácter de Dios. La oración madura no exige, se entrega. No impone tiempos, se rinde al propósito. Así se purifica la fe, cuando aprendes a adorar incluso cuando no hay respuesta. Tal vez en este mismo instante sientes que ya no puedes más, que tus palabras se disuelven en la nada. Pero escucha esto, ninguna oración sincera se pierde.
Ninguna lágrima invisible pasa desapercibida. Dios no es sordo a tu clamor, solo está obrando en un nivel que aún no comprendes. Y cuando el tiempo sea perfecto, la respuesta llegará. Pero para que eso suceda, primero hay que remover lo que impide el fluir. Es por eso que este viaje es tan necesario, porque no se trata solo de pedir, sino de limpiar el canal por donde la bendición desciende. En los siguientes capítulos vas a identificar los 6 obstáculos espirituales que bloquean tus oraciones. Desde el pecado no confesado hasta la falta de perdón, veremos cómo cada uno actúa como una piedra en el río de la comunión con Dios. Pero hoy, en este primer paso, quiero que tomes conciencia de algo esencial. El cielo no está cerrado, solo espera que ajustes la frecuencia. Cuando te alineas, el silencio se transforma en dirección, la desesperación en discernimiento y la oración en poder. Así que ahí donde estás, haz una pausa. Cierra los ojos un momento y piensa en tus últimas oraciones. ¿Qué pedías? ¿Con qué intención? ¿Había pureza o había ansiedad? Esta es la invitación. No te castigues, pero sé honesto. Comienza con lo más simple, reconocer lo que has intentado controlar. Porque mientras insistas en controlar tus tiempos, frustrarás los de Dios. El milagro ocurre cuando sueltas. Lo que no puedes resolver en tus manos, libéralo en su presencia. Y si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que este viaje espiritual te está llamando, recuerda que no estás solo. Somos una comunidad que busca respuestas, pero sobre todo buscamos su voluntad. Por eso te animo de nuevo. Suscríbete al canal La Biblia sin filtros. Activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos episodios. Porque este es solo el comienzo. Aún quedan verdades por revelar, heridas por sanar y oraciones que están a punto de ser liberadas. Hay momentos en los que sentimos que todo en la vida espiritual se ha detenido. Oras, pero no pasa nada. Lees la Biblia, pero las palabras parecen huecas. Vas a la iglesia, pero te cuesta sentir la presencia de Dios. Y aunque intentas atribuirlo al cansancio o al ritmo de la vida, en lo profundo sabes que hay algo más. El alma lo percibe. Es como una neblina espiritual que no te deja avanzar. Y es aquí donde surge la primera gran verdad de este viaje. El pecado no confesado puede cerrar la puerta a las respuestas del cielo. El Salmo 66, verso 18, dice con claridad: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Es una declaración directa y poderosa. Dios no puede ignorar el pecado cuando éste se retiene. El problema no es que cometamos errores, eso lo hacemos todos. El verdadero problema comienza cuando decidimos esconderlos. Cuando preferimos mantener las apariencias antes que buscar la restauración. Dios no exige perfección, sino verdad. El corazón que se justifica a sí mismo se convierte en su propio muro. La confesión es más que una práctica religiosa, es una cirugía espiritual. No se trata de enumerar fallas como si fuera un registro de culpa, sino de abrir los ojos ante lo que nos está separando de Dios. Si te cuesta orar, si sientes que las palabras no fluyen, esta puede ser la raíz. Porque el pecado no confesado crea una barrera invisible que enfría la relación. Atrás quedan los tiempos de intimidad, de lágrimas sinceras, de sentir la voz divina. En su lugar llega la rutina, la frialdad y la distancia. Pero la buena noticia es que todo muro puede derribarse si volvemos a la verdad. Piensa en Adán después de pecar. Su primera reacción no fue confesar, sino esconderse.
corrió a cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Y desde ese día, la humanidad aprendió ese mismo reflejo: cubrir, disimular, maquillar. Nos da miedo que Dios vea lo peor de nosotros, como si Él no lo supiera ya. Y sin embargo, cuando Adán se escondió, Dios no lo rechazó. Lo llamó. ¿Dónde estás? Esa sigue siendo la voz que resuena hoy. Cuando el cielo parece cerrado, a veces lo único que Dios espera no es una nueva oración, sino una respuesta honesta a esa pregunta. El pecado no confesado actúa como una sombra silenciosa. No grita, no se muestra abiertamente, pero corroe desde adentro. Es esa ira que justificas, esa envidia que disfrazas de prudencia, ese orgullo que te impide pedir perdón. Pequeñas grietas que, con el tiempo, pueden hundir todo un edificio espiritual. Y mientras no lo confrontes, tu alma seguirá estancada en el mismo punto. No porque Dios no quiera obrar, sino porque Él respeta los límites que tú mismo le pones. La confesión no es humillación, es libertad. Es la llave que destraba lo espiritual. Hay creyentes que oran con fervor, sirven en la iglesia e incluso enseñan a otros, pero por dentro están fragmentados. Han aprendido a convivir con su pecado, a justificarlo con frases como «todos somos humanos» o «Dios conoce mi corazón». Pero la Biblia no llama a la tolerancia del pecado, sino a la rendición total. Porque lo que ocultamos no se apaga, se fortalece. El enemigo opera en las sombras, y mientras algo permanezca escondido, seguirá teniendo autoridad sobre ti. Por eso, la confesión no es para informar a Dios, sino para desarmar al enemigo que usa tu silencio como arma. Tal vez hay algo que vienes arrastrando hace tiempo. Una conducta que sabes que desagrada a Dios. Un pensamiento que alimentas aunque te culpe después. Tal vez un hábito que te domina, o una herida que nunca entregaste del todo. Esas luchas no son solo morales, son espirituales. Porque mientras mantengas una doble vida en alguna área, tu espíritu no podrá avanzar con libertad. La oración pierde fuerza porque la fe necesita integridad para operar. No hay poder en una boca que predica una cosa y practica otra. Y no se trata de condenarte, sino de animarte a volver a la transparencia. La luz siempre sana lo que el silencio enferma. Recuerda algo, confesar no es debilidad, es valentía. El mundo ve la confesión como una derrota, pero en el reino de Dios es el inicio de toda victoria. Cuando te atreves a reconocer tu pecado delante del Señor, dejas de ser rehén de la culpa. El enemigo ya no puede acusarte de lo que ya has entregado. Y allí ocurre un intercambio glorioso. Das tu vergüenza y recibes gracia. Das oscuridad y recibes luz. Allí comienza la restauración verdadera. A veces oramos para que Dios cambie las circunstancias, pero Él primero quiere sanar el corazón que ora. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa la secuencia: confesar y apartarse. No basta con reconocer el error, hay que dar media vuelta y alejarse del pozo. La confesión sin cambio se convierte en disculpa, y la disculpa sin compromiso no transforma nada. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es decidir no volver por el mismo camino. Dios honra al corazón que tropieza, pero no al que se acostumbra a tropezar sin aprender. Él restaura lo que se entrega, no lo que se esconde. Aquí hay un principio espiritual que debemos grabar. El silencio no resuelve nada. Lo no confesado se acumula. Y cuando se acumula, termina apagando la sensibilidad del alma. Ese es uno de los riesgos más grandes, llegar al punto en que el pecado ya no te duele. Cuando eso pasa, el corazón se endurece
y la voz de Dios se escucha cada vez menos. Pero incluso si ya estás en ese punto, hay esperanza. La gracia no expira. Mientras haya arrepentimiento genuino, hay restauración disponible. No importa cuán lejos te hayas ido, ni cuánto tiempo hayas callado. Dios puede limpiar en un instante lo que has cargado por años. El proceso de limpieza espiritual no se trata de religiosidad, sino de relación. Es volver al lugar donde el amor de Dios se siente real otra vez. A veces basta con cerrar la puerta, arrodillarte y decir: Padre, aquí estoy, cansado de esconder. No hacen falta discursos elaborados. Las oraciones más poderosas suelen ser las más sinceras. Cuando confiesas sin excusas, el cielo actúa sin demora. El mismo Dios que escuchó a David después de su caída es el que hoy te escucha a ti. Y lo que parecía pérdida puede convertirse en el punto de partida de tu nueva temporada espiritual. Hay una paz que solo conocen los que se vacían de su orgullo y permiten que Dios haga limpieza. Es la paz que llega cuando ya no tienes máscaras, cuando puedes mirar hacia atrás y decir: caí, pero no me quedé allí. Esa paz no viene de evitar el pecado, sino de enfrentarlo con la gracia como escudo. Porque la gracia no es permiso para seguir igual, es poder para no volver atrás. Y cuando entiendes eso, la oración recobra su fuego. Vuelves a hablar con Dios sin miedo, sin fingir, y entonces las palabras ya no chocan con el techo, atraviesan hasta el corazón del Padre. Te invito a pensar en esto. Cada vez que eliges la sinceridad sobre la apariencia, el cielo se abre un poco más. Cada vez que eliges soltar en vez de justificarte, se derriban muros invisibles. No temas a la exposición. Lo que entregas con humildad, Dios lo cubre con honra. Su perdón no solo borra tu pasado, también te restituye propósito. Y una vez que tu alma ha sido limpiada, tu oración ya no suena vacía, suena a resurrección, porque solo el corazón que fue lavado puede escuchar la voz del cielo con nitidez. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la falta de fe y los motivos egoístas también pueden bloquear tus oraciones. Pero recuerda esto antes de avanzar. No puedes construir sobre terreno sucio. Primero limpia, luego edifica. La confesión abre el canal. La obediencia lo mantiene fluido. Si sientes que este mensaje habló a tu espíritu, tómate un momento ahora mismo para orar. Dile al Señor: muéstrame lo que debo rendir. Y cuando te lo muestre, entrégalo sin reservas. Allí comienza una nueva historia, y tus oraciones volverán a tener poder, dirección y propósito. Hay oraciones que nacen del alma y otras que se arrastran como suspiros cansados. Tal vez has estado en ese punto. Sigues orando, pero ya no crees con la misma fuerza. Lo haces porque sabes que hay que hacerlo, porque es parte de tu vida espiritual, pero en tu corazón una duda silenciosa comenzó a levantar muros. Te preguntas si realmente Dios lo hará, si esta vez sí te escuchará. Y sin darte cuenta, la fe, ese combustible del alma, se ha empezado a agotar. Santiago, en su carta, lo dice con claridad. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Qué imagen tan profunda! El que ora sin fe se convierte en una ola sin dirección, en movimiento constante pero sin destino. Y eso nos revela la verdad central de este capítulo. La fe no es opcional en la oración, es el lenguaje con el que se activa el poder de Dios. Orar sin fe es como marcar un número y no esperar que alguien conteste. Puedes repetir la acción, hablar durante horas, pero no hay expectativa de respuesta. Eso pasa cuando el corazón
ha sido herido por la espera. Querías creer, pero las demoras, las pérdidas o los silencios prolongados desgastaron tu capacidad de confiar. No dejaste de orar, pero algo se rompió en la manera en que lo hacías. Te volviste técnico, disciplinado, pero ya no íntimo. Y sin fe, la oración se convierte en una costumbre vacía. La fe es un músculo. Y como todo músculo, si no se usa, se debilita. Cuando la vida duele, nuestra tendencia natural es replegarnos, protegernos del dolor. Pero esa protección también apaga la fe. Por eso Jesús celebraba tanto a los que creían contra toda esperanza. Recuerda a la mujer con flujo de sangre que dijo en su corazón: «Si tan solo toco su manto, seré sana». Su fe la sostuvo cuando todo lo demás había fallado. No tenía garantías, solo convicción. Fue su fe la que movió el poder. Y esa es la clase de fe que el cielo sigue buscando en medio de las oraciones cansadas. Sin embargo, hay algo más sutil que también apaga la fe: los motivos egoístas. Santiago lo explica en otra parte de su carta. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. No toda oración no respondida se debe a falta de fe. A veces oramos confiando, pero por las razones equivocadas. Queremos algo, pero no para glorificar a Dios, sino para satisfacer nuestro propio orgullo o llenar un vacío emocional. Y aquí es donde entra la prueba del corazón, porque Dios no se deja manipular por un deseo disfrazado de espiritualidad. Él mira la motivación, no solo la petición. El ego espiritual es una de las trampas más peligrosas del creyente. Podemos caer en el error de convertir la oración en una transacción con Dios. Señor, si me das esto, haré aquello. Pero ese tipo de oración no nace de la fe, sino del control. Y donde hay control, no hay confianza. La fe genuina no trata de convencer a Dios de hacer algo, sino de alinearse con lo que Él ya ha determinado. La prueba está en saber decir: hágase tu voluntad, incluso cuando el corazón quiere gritar lo contrario. Esa es la diferencia entre una oración inmadura y una oración madura. Cuando los motivos son puros, la fe se vuelve sencilla. No necesitas gritar, ni repetir, ni inventar fórmulas. Solo basta una palabra sincera y el cielo se abre. Pero cuando los motivos están contaminados, la oración se vuelve pesada, exigente, forzada. Dios no responde a la manipulación, responde a la obediencia. Por eso, uno de los pasos más poderosos que puedes dar hoy es hacerte una pregunta honesta. ¿Por qué quiero lo que estoy pidiendo? Si la respuesta no pasa por su gloria, su propósito o su amor, probablemente estás pidiendo desde el ego, no desde el espíritu. Muchos creyentes se frustran porque oran por cosas buenas, pero sin propósito eterno. Piden prosperidad, pero no para bendecir. Piden sanidad, pero no para servir. Piden éxito, pero solo para probar algo. Y aunque esas oraciones pueden sonar legítimas, el cielo responde a los corazones alineados, no a los que solo buscan consuelo temporal. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: «Venga tu reino». Esa frase lo cambia todo. Es un filtro que purifica la intención. Porque cuando buscas el reino, todo lo demás se acomoda en su tiempo y en su forma. Tal vez en este punto te estés preguntando: ¿cómo sé si mi fe se está agotando? El síntoma más claro es la resignación. Es ese estado en el que ya no esperas con esperanza, sino con indiferencia. Sigues orando, pero sin expectativa. Es cuando hablas de fe, pero no actúas con fe. La fe agotada se disfraza de prudencia. No me hago ilusiones. Tal vez no era para mí. Pero la fe viva se atreve a seguir plantando semillas incluso en tierra seca.
no porque el panorama sea favorable, sino porque conoce la fidelidad de quien prometió. Y aquí entra uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. La fe no se alimenta de resultados, sino de relación. Mientras esperas, no busques evidencias externas, busca su presencia. Cuanto más te acercas a Dios, más se fortalece tu confianza. Cuando lo conoces verdaderamente, ya no dudas de su bondad, aunque no entiendas sus tiempos. Porque la fe no es negar la realidad, es ver más allá de ella. Es mirar el desierto y saber que debajo de la arena hay semillas que aún no han brotado. La oración de fe no siempre obtiene lo que pide, pero siempre recibe lo que necesita. Esa es la diferencia entre la expectativa humana y la certeza divina. La expectativa dice, quiero esto. La fe dice, confío en lo que tú dispongas. La expectativa busca un resultado. La fe busca una transformación. Por eso muchas veces Dios no cambia las circunstancias de inmediato, sino que nos cambia a nosotros para enfrentarlas. Él no se olvida de tus oraciones. Solo está esperando que tu fe crezca hasta el nivel de la respuesta. Pero cuidado, la falta de fe no siempre se nota en el silencio. También puede disfrazarse de activismo religioso. Hay quienes oran, ayunan y sirven, pero en el fondo no confían en que Dios actuará. Lo hacen por deber, no por convicción. Ponen más fe en su esfuerzo que en la gracia. Y la gracia no se gana, se recibe. Si tu relación con Dios se basa en el rendimiento, en lo que haces o logras, tu fe se agotará pronto. La fe se renueva cuando recuerdas que ya eres amado, que no estás luchando por merecer algo, sino para manifestar lo que ya te fue prometido. Por eso, si hoy te sientes seco, sin fuerza para creer, no te castigues. La fe se puede recuperar. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Regresa a las Escrituras, pero no como un ritual. Léelas como quien busca aire. Cada promesa que repites es una semilla. No importa si hoy no ves fruto, las raíces se están fortaleciendo bajo tierra. Habla a tu alma y dile, aún creeré. Porque aunque el enemigo te susurre que es tarde, Dios siempre llega justo a tiempo. La fe no ve el reloj, ve la eternidad. Ahora, hablemos del egoísmo espiritual desde otro ángulo. A veces pedimos sin darnos cuenta de que estamos compitiendo con el propósito de Dios. Queremos una vida sin esfuerzo, sin espera, sin cruz, pero Jesús mismo nos mostró otro camino. Nos enseñó que el que gana su vida, la pierde, y el que la entrega, la halla. Esto no es solo una paradoja, es una estrategia divina. Mientras más sueltas, más libre oras. Mientras más te rindes, más autoridad tienes. La oración egoísta busca recibir. La oración madura busca rendirse. Y solo en la rendición nace el verdadero poder. La oración eficaz no depende de cuántas palabras uses, sino de cuánta verdad sostienes en tu interior. A veces, la oración más poderosa es un simple creo, dicho en medio de la oscuridad. Porque la fe no se mide por la luz que ves, sino por la confianza que mantienes cuando todo parece apagado. Si hoy estás atravesando una temporada donde tu fe se ha reducido a un hilo, no te alejes. Ese hilo es suficiente para colgarte de la promesa y no soltar. Jesús dijo que bastaba la fe del tamaño de un grano de mostaza para mover montañas. No necesitas una fe perfecta, solo una fe viva. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy si tu fe se siente agotada y tus motivos se han mezclado con el ego? Empieza por hacer silencio. Apaga el ruido de la comparación, las quejas y la autopresión. Reconecta con el propósito detrás de tus peticiones. Ora no para que Dios apruebe tus planes, sino para que te revele los suyos. Dile, Padre,
enséñame a creer desde tu voluntad, no desde mi deseo. Y repite esa oración hasta que la paz llegue. Porque cuando oras desde la fe genuina y un corazón purificado, el cielo responde con claridad. La fe es el oxígeno del alma, y los motivos correctos son los pulmones que la hacen respirar. Si uno falla, el otro se apaga. Pero cuando ambos se alinean, la oración se convierte en fuego. No importa lo imposible que parezca tu situación actual, Dios sigue siendo el mismo. Él no se ha movido, solo espera que regreses a la confianza. Así que levanta tu oración hoy, no desde la duda ni desde el ego, sino desde el hijo o la hija que sabe que su padre es fiel. Deja que la fe vuelva a encenderse en ti y descubrirás que lo que parecía inalcanzable estaba solo dormido, esperando un corazón dispuesto a creer de nuevo. Hay momentos en que oramos con intensidad, ayunamos, nos esforzamos por mantenernos firmes, pero algo dentro nos pesa. Sentimos que estamos haciendo todo lo correcto y aún así nada cambia. Es como estar atrapados en un ciclo espiritual que no avanza. Y muchas veces la causa de ese estancamiento no está afuera, sino en una palabra que cuesta reconocer: desobediencia. No la desobediencia obvia del pecado descarado, sino esa forma más sutil donde conocemos la voz de Dios, pero elegimos posponerla. Esa desobediencia silenciosa puede ser suficiente para cerrar los cielos sobre nuestra cabeza. Proverbios 28:9 es tajante: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es un versículo que confronta sin rodeos. Dios no se deleita en las palabras de quien ignora su dirección. La oración y la obediencia van tomadas de la mano. No se puede pretender que Dios bendiga lo que no seguimos. A veces oramos para que Dios abra puertas, cuando en realidad Él está esperando que demos el paso que ya nos pidió hace tiempo. Y mientras sigamos evitando su instrucción, el cielo permanecerá en pausa, no por castigo, sino por coherencia divina. La desobediencia no siempre es rebelión abierta. Muchas veces se reviste de buenas intenciones. Decimos: más adelante lo haré. Todavía no es el momento. Necesito sentir paz primero. Pero cuando Dios ya habló, posponer su palabra es igual que rechazarla. Esa demora disfraza la desobediencia de prudencia. Y lo más peligroso es que con el tiempo la conciencia se adormece. Dejamos de sentir convicción y creemos que está todo bien, cuando en realidad seguimos caminando fuera de su voluntad. Es entonces cuando las oraciones pierden fuerza, porque la obediencia es el lenguaje que el cielo entiende. Cada vez que Dios nos pide algo y decidimos no hacerlo, aunque parezca insignificante, se crea una fractura espiritual. Esa grieta interrumpe el fluir de su gracia en nuestras vidas. Puede ser algo tan pequeño como perdonar, como dejar un hábito o tomar una decisión que has estado evitando. No existe obediencia parcial. O seguimos su voz o seguimos nuestra propia lógica. Pero Dios no negocia su propósito. Él espera rendición total, no obediencia condicionada. Y hasta que el corazón vuelva a alinearse, las oraciones seguirán encontrando resistencia. Si te sientes frustrado porque llevas tiempo orando y no ves respuesta, esta podría ser la raíz. Quizá hay algo que sabes que Él te pidió y aún no obedeciste. Tal vez es reconciliarte con alguien, dejar una relación que no edifica, iniciar un llamado que has estado resistiendo. Dios no puede multiplicar lo que no ha sido entregado. Y mientras mantengas atado lo que Él quiere soltar, la bendición permanecerá detenida. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Cada acto de obediencia destraba el siguiente nivel de propósito.
Piensa en Jonás. Él conocía bien la voz de Dios, pero decidió huir. No se rebeló por ignorancia, sino por temor y orgullo. Quiso esquivar el llamado y terminó en medio de una tormenta, no por falta de oración, sino por falta de obediencia. A veces pedimos a Dios que calme la tormenta, pero esa tormenta existe precisamente porque estamos corriendo en dirección contraria. Dios no castiga a los suyos, los corrige. Y la corrección es la prueba más clara de su amor. Cuando obedezcas, la tormenta no solo cesará, sino que te llevará al destino que habías evitado. Pero junto con la desobediencia hay otro obstáculo que muchas veces pasa desapercibido: el rencor oculto. Ese resentimiento que guardamos en lo profundo, disimulado bajo oraciones bonitas y actos de fe. Jesús lo explicó sin rodeos en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone. El perdón no es una opción emocional, es una condición espiritual. No podemos pedir misericordia si negamos misericordia. La falta de perdón es una de las causas más comunes de oraciones detenidas. El resentimiento tiene una forma especial de camuflarse. No siempre se presenta como ira visible. A veces se disfraza de indiferencia. Ya no me importa. Lo dejé en manos de Dios. Pero si cada vez que piensas en esa persona, algo se tuerce en tu pecho, todavía hay heridas sin sanar. Y esas heridas pesan como cadenas invisibles. Puedes cantar, servir, orar, pero si tu corazón está lleno de rencor, tus palabras no vuelan alto. Porque no se puede orar por amor mientras se guarda veneno en el alma. El perdón no limpia solo al ofensor, libera al ofendido de su propia prisión. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron ni minimizar el daño. Significa renunciar al derecho de cobrar venganza. Es reconocer que Dios es juez justo y que tú no necesitas cargar con ese peso. Mientras mantengas la deuda moral de alguien en tu corazón, esa deuda se convertirá en una barrera espiritual entre tú y Dios. Por eso Jesús enseñaba a orar diciendo: perdónanos, así como nosotros perdonamos. Esa frase es una llave doble. Abre la puerta del cielo y desbloquea las cerraduras del alma. Sin perdón, la oración se vuelve un eco atrapado entre la tierra y el cielo. Tal vez estás pensando: he intentado perdonar, pero no puedo. Y es verdad, el perdón no siempre ocurre de inmediato. A veces duele liberar a quien no lo merece, pero precisamente ahí está el milagro. Porque el perdón no se apoya en el merecimiento del otro, sino en la gracia que Dios te dio primero. No perdonas porque el otro cambió, perdonas porque tú decidiste ser libre. Y la libertad espiritual siempre activa el poder de la oración. Mientras haya resentimiento, hay interferencia. Pero cuando decides soltar, la señal vuelve a ser clara. El rencor y la desobediencia tienen una raíz común: el orgullo. El orgulloso no obedece porque cree que sabe mejor. El rencoroso no perdona porque cree que su herida vale más que la paz. Ambas actitudes cierran las puertas del cielo. Pero cuando la humildad entra, la conexión se restaura. Por eso Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. No porque el humilde sea perfecto, sino porque reconoce su necesidad. Cuando bajas la cabeza delante de Dios, Él levanta tus manos. Cuando eliges la obediencia sobre el miedo y el perdón sobre la amargura, el cielo se abre sin resistencia. Perdonar también es un acto de obediencia. Jesús no dijo: si sientes ganas, perdona, sino: cuando oren, perdonen. No es un consejo, es una instrucción directa. Y cada vez que perdonas, demuestras que tu fe no se limita a palabras, sino que se traduce en acción. El perdón
es el terreno fértil donde florece la oración. Porque el amor de Dios no puede manifestarse en un corazón lleno de enojo. Si de verdad anhelas respuestas del cielo, limpia el cuarto donde oras. Abre la ventana del alma para que entre la luz del perdón. No se puede respirar gracia si aún guardas aire envenenado. Hay personas que llevan años atadas por heridas viejas. Oran por paz y no la encuentran. Oran por bendición y no llega porque siguen sujetas al pasado. Y lo más doloroso es que ese pasado ya no existe, pero sigue teniendo poder. Lo que ocurrió no puede cambiarse, pero sí puede redimirse. La redención empieza cuando decides soltar, no por debilidad, sino por sabiduría. La falta de perdón alimenta la ira y la ira consume la fe. Pero el perdón abre el espacio para que el Espíritu Santo se mueva con libertad en tu interior. Es hora de hacer un inventario espiritual. Pregúntate, ¿he obedecido todo lo que Dios me pidió? ¿Estoy reteniendo algún resentimiento? No se trata de buscar fallas, sino de recuperar comunión. A veces basta un solo paso para que el cielo se despeje. Perdona a esa persona, obedece esa instrucción, suelta ese miedo. No sabes cuántas bendiciones están esperando del otro lado de esa decisión. La obediencia y el perdón no son cargas, son llaves. Llaves que abren las puertas del favor divino que han permanecido cerradas por demasiado tiempo. La desobediencia rompe la comunión. El rencor apaga la voz del Espíritu. Pero la rendición lo restaura todo. Cuando decides obedecer, incluso sin entender, y perdonar aunque duela, tu oración se vuelve una fragancia que asciende directo al trono. Dios no busca oraciones largas, busca corazones limpios. No le mueve el lamento, le mueve la obediencia. Y cuando ambas cosas se combinan, lo imposible comienza a moverse. Las cadenas se rompen, los muros caen y el alma recobra fuerza. En este punto del camino, has aprendido que no basta con tener buenas intenciones ni con acumular palabras. La oración eficaz nace del orden espiritual. Primero obediencia, luego fe, luego comunión. Por eso te invito a examinar tu vida con calma. Tal vez el silencio de Dios no sea ausencia, sino espera. Espera a que tu corazón elija rendirse. Cuando eso ocurra, el fluir del cielo volverá sin obstáculos, y tus oraciones, finalmente, serán escuchadas con poder y propósito renovado. Llegamos al punto más profundo de este recorrido. Después de hablar del pecado oculto, de la falta de fe, de los motivos egoístas, de la desobediencia y del rencor, hay una verdad más grande que las abarca a todas: la necesidad de orar dentro de la voluntad de Dios. Porque no importa cuánta pasión pongas, cuántas lágrimas derrames o cuánto tiempo dediques, si tu oración no está alineada con lo que Él ha determinado, el cielo permanecerá en silencio. Este es el obstáculo más sutil, pero también el más transformador, una vez que se entiende. Muchos creyentes viven orando para convencer a Dios de hacer algo que Él nunca prometió. Y cuando no sucede, se frustran, dudan, se cansan. Pero la oración no fue diseñada para torcer la voluntad de Dios, sino para descubrirla. Mientras la oración egocéntrica busca que el cielo se adapte a sus planes, la oración madura busca adaptarse al plan divino. La diferencia está en el enfoque. Orar dentro de la voluntad de Dios no siempre trae lo que queremos, pero siempre trae lo que necesitamos. Y lo que viene de la voluntad divina llega en el tiempo perfecto, sin añadir tristeza. Jesús mismo nos dio el modelo más claro en el huerto del Getsemaní. Cuando el sufrimiento estaba a punto de comenzar, oró: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya».
Fue la oración más humana y divina de todas. Expresó el deseo natural de evitar el dolor, pero eligió confiar en el propósito eterno. Esa rendición cambió la historia del mundo. En ese instante, Jesús mostró que la oración no es para escapar del proceso, sino para atravesarlo con propósito. Cuando oras dentro de la voluntad del Padre, incluso el sufrimiento se transforma en fruto. A veces confundimos la fe con insistencia. Creemos que tener mucha fe es repetir sin cesar lo que queremos, declarar a gritos hasta que ocurra. Pero la fe auténtica no impone, confía. La insistencia sin dirección no es fe, es ansiedad espiritual. La fe verdadera nace cuando somos capaces de decir: Señor, que se haga tu voluntad, aunque eso implique esperar, ceder o cambiar mis planes. Esa es la prueba de la madurez espiritual. Reconocer que su voluntad siempre es mejor, incluso cuando contradice nuestra lógica. La fe que se alinea con su voluntad jamás fracasa porque coopera con el cielo. Ahora bien, ¿cómo distinguir entre un deseo legítimo y una oración fuera de la voluntad divina? Hay una señal clara: la paz. Cuando algo es parte del propósito de Dios, su paz lo acompaña. No una emoción superficial, sino una seguridad interna que permanece aunque el panorama sea incierto. En cambio, cuando oramos por algo que no está alineado, sentimos confusión, angustia o una sensación constante de vacío. Dios no es autor de caos. Su voluntad siempre trae orden. Por eso, si estás forzando una puerta, insistiendo sin paz, probablemente esa no sea la dirección. Orar según la voluntad divina no significa resignarse. Significa participar en un proceso de alineación del alma. Implica sincerar tus deseos delante de Dios, abrir tus planes y decirle: examina mis intenciones, muéstrame si esto viene de ti. Cuando oras así, el Espíritu Santo se convierte en tu intérprete interno, enseñándote qué pedir y qué soltar. Pablo lo explicó al decir que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras, porque muchas veces pedimos el milagro equivocado y el Espíritu lo traduce a lo que realmente necesitamos. Esta alineación es lo que convierte la oración en poder. Ya no oramos para que Dios se mueva, sino desde la certeza de que Él ya está obrando. Ya no suplicamos como mendigos, sino que declaramos como hijos que conocen el corazón de su Padre. Cuando entiendes su voluntad, dejas de insistir con miedo y comienzas a descansar con confianza. La ansiedad retrocede y la fe madura se activa. Entonces las respuestas comienzan a llegar sin esfuerzo, no porque hayas gritado más fuerte, sino porque has orado en el idioma correcto, el idioma del propósito eterno. Sin embargo, el mayor desafío es aceptar cuando la voluntad de Dios es diferente a nuestro deseo. Todos oramos alguna vez por algo que no sucedió, un milagro que no llegó, una persona que no cambió, una puerta que no se abrió. Y ese tipo de situaciones puede ser terreno fértil para la frustración, pero también para la revelación. Porque en esos momentos, Dios nos enseña que Él no es un sirviente de nuestras emociones, sino el arquitecto de nuestra redención. Lo que hoy no entiendes, mañana se convertirá en testimonio. Ninguna oración que se rinde a su voluntad se pierde. Todas producen fruto, aunque de un modo distinto al esperado. La oración fuera de la voluntad de Dios puede incluso convertirse en una distracción espiritual. Nos enfocamos tanto en lo que queremos que perdemos de vista quién nos escucha. Nos volvemos más conscientes de la necesidad que del Dios que provee. Es como mirar tanto una puerta cerrada que olvidamos todas las que ya están abiertas. Cuando haces de tu oración
una lista de exigencias, pierdes la comunión. Pero cuando haces de tu oración un acto de rendición, recuperas la conexión. Dios no busca tu control, busca tu confianza. Y cuando la confianza se establece, las promesas comienzan a cumplirse naturalmente. Orar dentro de la voluntad divina es rendir tus tiempos, es dejar de correr delante de Dios y aprender a caminar tras sus pasos. La impaciencia es una señal de que todavía confiamos en nuestro calendario, no en el suyo. Pero el tiempo de Dios siempre es perfecto, aunque parezca lento. Él no llega tarde, llega justo cuando tu carácter está listo para sostener la bendición. Por eso, más que pedir, Señor, hazlo rápido, deberíamos orar, Señor, prepárame para cuando suceda. La rapidez no garantiza madurez, la espera la produce. Y Dios siempre escoge el proceso antes que la prisa. Aprender a orar dentro de su voluntad también exige humildad para aceptar sus no, porque a veces el no de Dios es un escudo, es una puerta cerrada que te ahorra sufrimiento, es una desviación que te protegerá de algo que no puedes ver. Lo que hoy te lamentas de no haber recibido, mañana agradecerás no haberlo tenido. ¿Cuántos creyentes piden cosas buenas en el momento equivocado? Y eso termina siendo un peso, no una bendición. Pero cuando el corazón está alineado, incluso el no se recibe con gratitud, porque sabes que detrás de esa respuesta hay amor y propósito. Esta verdad nos lleva a un punto esencial. La oración no es una herramienta para obtener cosas, sino un instrumento para transformar el alma. Cada vez que oras desde la rendición, tu carácter se moldea, tu orgullo se dobla, tu ansiedad se calma, tu discernimiento crece. Orar así es como afinar un instrumento hasta que su sonido se armoniza con la melodía del cielo. Y cuando esa armonía ocurre, la presencia de Dios llena cada área de tu vida. No siempre verás resultados inmediatos, pero sentirás paz en el proceso. Y eso vale más que cualquier respuesta tangible. Si hoy sientes que tus oraciones no han sido respondidas, haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy orando conforme a su corazón o a mis deseos? ¿Estoy buscando su gloria o mi comodidad? Tal vez la verdadera respuesta que esperas no es un cambio afuera, sino adentro. Cuando el alma cambia, todo lo demás se acomoda. Y cuando tu vida entera se somete a su voluntad, ya no hay separación entre tus oraciones y su propósito. Te conviertes en canal, no en obstáculo. Y entonces el cielo fluye a través de ti sin resistencia. Hay algo profundamente liberador en llegar a ese punto. Ya no oras desde la frustración, sino desde la comunión. Ya no mides la eficacia de tus oraciones por cuántos milagros ves, sino por cuánta paz experimentas. Orar dentro de la voluntad de Dios es vivir sincronizado con su ritmo. Es comprender que cada silencio, cada demora y cada negativa también son respuestas. Y cuando aceptas eso, dejas de luchar contra Él y comienzas a caminar con Él. Esa es la verdadera madurez espiritual. Para cerrar este recorrido, recuerda que cada obstáculo que hemos visto tiene su raíz en la desconexión del corazón. El pecado, la incredulidad, los motivos egoístas, la desobediencia, el rencor y la falta de alineación son síntomas de un mismo problema: alejarnos del centro de la voluntad divina. Pero la buena noticia es que todo puede restaurarse. Quizás llegaste a este punto sintiéndote estancado, pero hoy puedes volver a la comunión. Solo necesitas rendir el control y confiar otra vez en su plan. Antes de terminar, haz este acto simbólico en tu mente. Imagina que colocas delante de Dios todo lo que no entiendes, tus oraciones sin respuesta, tus luchas, tus deseos. Y ahora dile: Señor,
que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es la oración que abre los cielos, porque cuando la voluntad humana se rinde, el poder divino se manifiesta. Allí cesa la lucha y comienza la paz. Allí termina la queja y comienza la transformación. Gracias por llegar hasta aquí, por comprometerte a mirar dentro de ti y permitir que la palabra de Dios confronte y renueve. Si este mensaje habló a tu corazón y deseas seguir creciendo en sabiduría y fe, suscríbete al canal La Biblia sin filtros. Este espacio existe para ayudarte a restaurar tu conexión con Dios y activar una vida de propósito. Que tus oraciones a partir de hoy no solo pidan respuestas, sino que revelen comunión. Porque cuando oras dentro de la voluntad de Dios, el cielo ya no guarda silencio. Él responde con su presencia.